Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Cada uno os va a pillar en un momento diferente del día. Lo que sí es bienvenidos a todos a esta sesión en el que vamos a ver en qué consiste este experto universitario en trastornos del espectro autista. Eh, Mirad esta primera imagen que a mí me gusta mucho porque es una imagen en la que queda claro, ¿no? Ese lo logramos, lo hemos conseguido. Por eso somos la universidad privada española con mayor número de alumnos y con un equipo docente que ofrece la máxima calidad y exigencia académica. ¿Por qué? Porque trabajamos no solo a nivel científico, que es muy importante, sino también a nivel práctico de cada día, con esos alumnos, con esos niños, con esos adolescentes, con esas personas mayores, porque siempre acompañamos desde el momento del nacimiento hasta la muerte a todas esas personas que tienen ese TEA, ese trastorno del espectro autista. ¿Qué vamos a ver? ¿Sabías qué? ¿Qué voy a aprender? Claustro, calendario, desarrollo del curso y metodología, plan de estudios. Dudas. Mirad, aunque pone dudas al final, no tengo ningún problema en que cualquier duda que vaya quedando por el camino o que tengáis, me paréis y me preguntéis, ¿eh? Sin ningún problema. Es más, es muy bueno que hagamos esos parones y si algo no ha quedado claro, pues lo veamos. ¿Sabías que? Y me parece muy interesante partir de estas dos premisas. Por una parte, esa información que nos da, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que se estima que 1 de cada 100 niños tiene trastorno del espectro autista. Y otro punto en el que el Ministerio de Educación, de Formación Profesional y Deportes nos dice en ese informe de estadísticas en la enseñanza sobre el alumnado con necesidades educativas especiales, ¿no?, que esos niños, esas personas, ¿no?, que llegan a esa enseñanza no universitaria en el 2022-2023, el alumnado con TEA es el más frecuente con un 29,7% entre el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Por tanto, vemos que efectivamente, y los que estáis aquí, yo me imagino que compartiréis totalmente esta idea, ¿no?, o sea, de la importancia de atender desde el principio y acompañar a cada uno de nuestros alumnos a lo largo de toda la escolaridad y cuando ya son mayores también. Por eso, ¿qué vamos a aprender en este experto? Por una parte, vamos a entender, reconocer y acompañar a una persona con autismo en las diferentes etapas de su vida. ¿Es importante ese diagnóstico? Sí, pero ese diagnóstico nos tiene que llevar a atender a ese niño, a ese adolescente, a ese mayor, a lo largo de toda su vida. Por otra parte, aprenderemos a establecer esas necesidades, esas personas de apoyo y esas herramientas tan necesarias y adecuadas. Y por tanto, vamos a intervenir en los diferentes contextos en los que transcurre la vida, fundamentalmente en el educativo y en el familiar. También hablaremos del social. Y todo eso se os va a ayudar con esas herramientas para trabajar en una aula TEA desde la inclusión. Por eso, y unido a todo esto, tenemos ese conocer esos diferentes modelos y estrategias de intervención reconocidos, como es la interacción sensorial, PACS, CRED, TEACH, Denver, ABA, ACP, el enfoque neuroafirmativo, Low Arousal Approach, en la atención centrada siempre en la persona y en las prácticas centradas en la familia. ¿Por qué? Porque son las dos unidades desde donde vamos a trabajar la persona, la familia y el entorno social que le acompaña. Habrá sesiones específicas sobre procesamiento e integración sensorial, estimulación del lenguaje, alimentación, tanto en niños como adultos. ¿Y qué voy a aprender? Tenemos dos expertas invitadas en el experto TEA, que creo que son las que nos dan y hacen brillar este experto. Porque por una parte tenemos a Dolores Oriol, que luego os contaré cuál es el claustro de profesores, pero bueno, me parece que por una parte está Dolores Oriol, que nos da esa sesión de inclusión educativa en el que
nos va a descubrir estrategias reales para construir aulas inclusivas respondiendo a las necesidades del alumnado con TEA. Ella es la directora del Colegio Gloria Fuertes y además ella también da clases en el colegio. Por tanto, es un referente en educación inclusiva. Y por otra parte, tenemos a María Luisa Alonso, que ella es profesional de Aletea de las aulas TEA y además de que ella coordina y es la directora de las aulas TEA, también da clase en un aula TEA, ¿no? Entonces, nos va a ayudar con ese apoyo conductual positivo para aprender a diseñar entornos que prevengan y transformen conductas desafiantes desde un enfoque respetuoso y basado en la evidencia. Son dos personas, dos referentes y punteras en todo lo que es TEA, ¿no? ¿Cuál es el resto de profesorado? Mirad, yo siempre digo que cuando nosotros hablamos de dislexia y discalculia, cuando nosotros hablamos de TDAH, cuando hablamos de psicomotricidad, todo eso lo puede abarcar dos personas, tres personas. Claro, en el trastorno del espectro autista ya nos lo dice la palabra, el espectro es muy amplio. Por eso es un claustro amplio en el que estoy yo, que yo soy la coordinadora académica y os corregiré el foro. Hablaremos luego de cómo se evalúa. Soy licenciada en pedagogía, tengo la especialidad de orientación escolar, de máster en dificultades del aprendizaje, soy maestra, he dirigido un gabinete pedagógico durante bastantes años y actualmente soy consultora de ese gabinete, pero trabajo en la UNED, ¿no? Miguel Lois Mosquera, bueno, pues él es profesor y corrector y es el creador de esta nueva asignatura. Todos los contenidos los ha elaborado, son nuevos, vais a tener la suerte de tener nuevos contenidos que han sido coordinados por él. Él es doctor en psicología, licenciado en psicopedagogía, tiene grado en educación infantil, orientador y coordinador de servicios de educación especial, profesor en el experto de TEA, TDAH y en los grados de pedagogía. Y él ha escrito, ¿no? Un libro también sobre autismo. Luego tenemos también tres especialistas que van a compartir también con nosotros, que esta es Marlene Horna Castiñeiras, es psicóloga, apoya a personas con discapacidad, con trastornos de desarrollo y condición del espectro autista, con las familias y con las educadoras. Lola Ordóñez, María Dolores Ordóñez, que ya es profesora también, es licenciada en psicología, especializada en psicología infanto-juvenil. Rosa Álvarez, que es psicóloga clínica, directora técnica de la Federación Autismo de Andalucía. Y Dolores Oriol y María Luisa Alonso, que ya os las he presentado antes, ¿no? Equipo de profesores formado por psicólogos, pedagogos, logopedas, profesores de aula expertos en TEA. Creo que eso es lo que nos diferencia, ¿no? Y nos hace, bueno, especiales. ¿Cuál es el calendario? El 23 de octubre comienza la experiencia UNID, ¿no? Esa experiencia en la que os va a en la que os va a ayudar a ir entrando, ¿no? en cómo trabajamos con todo esto. Por otra parte, ¿cuándo empezará? Empezamos, el inicio de la docencia como tal empieza el 17 de noviembre y termina el 29 de marzo. Por tanto, son 4 meses, 12 CTS y sí que hay un requisito de acceso para cursar este experto y es tener una titulación universitaria. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Queréis preguntar alguna cosa? ¿Sigo? Estáis ahora diferentes personas. En principio, si no me decís nada, bueno, dice Carolina que todo claro, así que entonces seguimos. Muy bien. Cualquier pregunta ya sabéis. Bueno, pues entonces ahora sí, Esteban, pregunta. Vale. Vale, dice Esteban, tal y como tuvimos en el máster que hice, ¿vamos a tener aula virtual?
Aula virtual en la que, por supuesto, se va a cargar todo el material y luego todo lo que nosotros también digamos en las sesiones también se subirá en ese PowerPoint y además, bueno, pues ahí está ese aula en el que tú te puedes descargar todas las sesiones, lo veremos luego, quedan grabadas. ¿Te refieres a esto, no? Eso es, dice, vale, genial, Esteban. Dice Carolina Ana María, soy exalumna tuya de dificultades de aprendizaje en el grado de magisterio de primaria. Gracias por tu entrega, eres una docente maravillosa. Carolina, gracias a ti por estar ahí, ¿eh? Gracias a ti por asistir, gracias a ti por estar en sesión y espero verte dentro, ¿eh? Dentro, ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, vamos a seguir. Y ¿cuál es el desarrollo del curso y y qué metodología vamos a seguir? Bueno, pues queda claro, por una parte son sesiones online, son clases en directo, en la que tenéis la posibilidad de preguntar todo lo que queráis y necesitéis. Esas clases quedan grabadas. Uno puede decir, yo no puedo asistir directamente. No hay ningún problema. Todas esas clases quedan grabadas y tú las puedes descargar cuando quieras. Las puedes ver cuando quieras. Las puedes escuchar. Lo cuento porque a mí la verdad que me hacía mucha gracia que en un PER de trastornos, del máster de trastornos y dificultades del aprendizaje, había una alumna que yo la veía que estaba en el gimnasio andando, corría tal, bueno, pues ahí estaba y entonces estaba la clase en presencial, pero si no, tú te la puedes colgar mientras vas al trabajo, lo que sea, te da muchas posibilidades porque te lo puedes descargar, ¿no? Y me parece que hay un tema que es muy interesante, que son aprendizajes 100% prácticos, porque son clases dinámicas y participativas. Todo lo que vamos a decir está en la plataforma que tú te lo puedes descargar. Yo siempre digo, ¿cuál es la ventaja de la gente que podéis asistir en directo? Pues que nos tenéis para preguntar y que en la medida que no le preguntan, pues siempre da ese plus o ese más, ¿no? La evaluación sin exámenes. Creo que esto da mucha tranquilidad, ¿no? Nosotros no examinamos porque yo también les digo a mis alumnos, ¿no? Que el mejor examen y que hay que estar preparados para el examen de la vida. Por eso nos examinamos, nos evaluamos con esa evaluación continua de dos modos. Primero, con ese foro evaluable, que es organizado por el profesor y ahí en el que tú vas a participar, tú vas a tener relación con los demás alumnos, se aprende mucho entre los iguales. Yo aprendo mucho de vosotros también con ese foro, ¿no? Bueno, ese foro que en concreto es la importancia de la familia en el desarrollo de las personas con TEA. Y ahí haréis bibliografía, ahí pondréis vídeos, bueno, pues pondréis muchas cosas, ¿no? Es el 40% de la nota. Y por otra parte, es un reto de aprendizaje de un caso real. Luego lo veremos mejor, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja? Que vas a ir siempre acompañado de un mentor. No te vas a sentir solo. Creo que eso cuando uno hace cosas online dice, "Ah, ¿y yo solo aquí haciendo?". No, tienes esa mentora que te va a acompañar. Cualquier duda que tienes va a salir al paso. Y además a nosotros los profesores nos puedes preguntar lo que quieras. Tendremos un foro de pregúntale al profesor para que le preguntes y nosotros todos los días iremos respondiendo a esas preguntas. No has estado en clase, han pasado 3 días, ha pasado una semana, estás escuchando una clase de hace una semana y quieres preguntar, pues ahí no hay ningún problema, tú lo preguntas. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuáles son ese plan de estudios, esos módulos que vamos a ver? Hay 4 módulos. Mirad que por una parte empezamos con esa identidad de la persona con autismo. Una vez que lo conocemos muy bien, vamos a ver cómo es esa comunicación, esa interacción de la persona con autismo. En el módulo 3 tenemos esa evolución y conducta y en el módulo 4 acompañando a la persona con autismo. Todo esto, ¿cómo se concreta? Pues mirar,
En el módulo 1 tenemos, cuando hablábamos de la identidad de la persona con autismo, vamos a ver tres cosas. Por una parte, son tres temas, ¿eh? Por una parte, nos encontramos con esa construcción de la identidad autista. ¿Cómo se construye? Tengo que conocer muy bien qué es, cuáles son las características, qué nos dice el DSM-5 renovado, por eso ese diagnóstico, ¿no? Cómo se hace, quiénes deben hacerlo, bueno, todo eso. Y finalmente esa integración y ese perfil sensorial. En este módulo ya vais a ver, ¿no? Ese que veíamos, esas herramientas. Bueno, pues dentro de esa herramienta que me parece que es fundamental, tenemos ese perfil sensorial, ¿no? Y conoceremos directamente cómo trabajamos con la integración sensorial. En el módulo 2 vamos a ver cómo es esa comunicación e interacción. Conozco a una persona con autismo, cómo me comunico y cómo interacciono con él. Por eso ahí veremos las teorías cognitivas en el tema 1, cómo es esa comunicación. Y dentro de esa comunicación ahí se hablará de esos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, SAC, que veíamos antes esas herramientas, ¿verdad? Y luego finalmente veremos ese desarrollo social. En el módulo 3 vamos a ver esa evolución y esa conducta. Y ahí veremos la importancia de la identificación temprana. Esa importancia de desde el primer momento cuando yo lo puedo identificar. Yo siempre lo cuento porque en el gabinete a mí siempre me impresionaba mucho, ¿no? Cuando había padres que te decían, es que mi hijo con 14 meses ya vi que pasaba algo, perdí la conexión, ¿no? Que es lo específico justo en el TEA, ¿verdad? Con esos, o sea, esos que son bebés realmente, porque son niños muy pequeños, pierden esa visión, pierden esa comunicación y los padres dicen, pasa algo. Pero a veces no es tan temprano, a veces, bueno, es un poquito más tardío. Bueno, pues en todo eso, ¿no? Bueno, pues esa identificación temprana desde el primer momento que se pueda ver. Veremos cómo se trabaja la psicomotricidad, la importancia de las emociones y de la alimentación y del sueño. Todo eso, cómo lo trabajaremos. Y finalmente, cómo acompañamos a esa persona que tiene autismo. ¿Cómo lo acompañamos? Ay, perdón, que se me ha pasado la imagen. Es que tengo aquí sí, que si no, no veía esa parte de ahí. Bueno, pues ese acompañando a la persona con autismo y ahí vemos cuatro temas, ¿no? Por una parte, esa experiencia autista como base para el acompañamiento. Conocerlo muy bien, cómo tiene que ser esa respuesta educativa, cómo es la calidad de vida y finalmente acompañando a las personas con autismo y sus familias. En este módulo es donde se ve todas esas estrategias que veíamos, ¿no? De PAG, Stretch, Teach, lo veremos antes, pero Denver, ABA, ACP, el enfoque neuroafirmativo, o sea, todas esas herramientas, ¿para qué? Para trabajar con los niños en los colegios, pero también en las familias, ¿no? Que eso es súper importante, cómo se hace ese acompañamiento en las familias, ¿vale? Todo eso va a ser evaluado, ¿no? Lógicamente, con el reto de aprendizaje, que me parece muy interesante porque no se trata de un examen, no se trata de desarrollar algo, una teoría, sino que todo lo que te hemos contado en las clases, todo eso que tú has conocido, dices, muy bien, ¿cómo lo aplico a un caso específico durante un trimestre? Todos hacemos cursos. Seguro que tú has hecho muchos cursos, ¿no? Y dices, ay, pues uno va a un curso y dice, fíjate tú esto que he aprendido, lo voy a aplicar este lunes, cuando vaya al aula, cuando trabaje lo voy a aplicar, ¿no? Y en cambio a veces hay cursos que dices, yo es que esto, o sea, me tendría que estudiar todavía. De lo que se trata es que efectivamente, Carolina, un supuesto práctico que tienes en el aula, en el gabinete, que incluso puede ser tu propio hijo, porque muchas veces muchos de los profesionales que estáis aquí sois profesionales, padres de familia, madres de familia, que tenéis a un niño
con este problema, ¿no? Entonces, de lo que se trata es cómo soluciono eso, cómo puedo aplicar todo eso que he aprendido, cómo lo aplico en esta situación, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos ese foro evaluable, que es ese espacio de diálogo, reflexión, intercambio de opiniones, experiencias, artículos, búsqueda de bibliografía, ese aprendizaje entre iguales que os enriquece tanto a vosotros y no mucho menos a mí y a nosotros los profesores. Aprendemos mucho de vosotros. Y creo que, bueno, es una experiencia muy rica de aprendizaje. ¿Tenéis alguna duda del reto, del foro, del plan de estudios? Perdonadme, pero es que estoy con un catarro. En fin, ya sabe que es la época, ¿no? Entonces, ¿alguna duda? A ver, hay un mensaje. Esteban y Carolina dice que no, que está todo muy bien explicado. Bueno, pues llegamos a las dudas y decís que está todo muy bien explicado y todo genial. Pues yo me alegro muchísimo, pero seguro que haya quedado alguna duda, algo que no esté claro. Me parece que es muy interesante y muy, bueno, pues que ayuda mucho. Os voy a poner aquí por si en el chat no se ve bien, si queréis cualquier información, ¿no? Bueno, pues tenéis aquí la dirección. Y sí que me parece que os quiero ver aquí, ¿no? En el aula con nosotros, compartiendo, aprendiendo. Y además pensar una cosa, o sea, si algo aporta este experto que creo bueno, que nos hace diferentes a otras universidades, a otros, ¿no? grupos, es esa experiencia práctica. Y sobre todo, Esteban, ¿a partir de cuándo se activa el aula? Desde cuando empieza. Pues si nosotros empezamos, mira, yo voy a ir aquí a la fecha, en la fecha, el día 23 de octubre tú empiezas con la experiencia UNIR y a partir del 17 de noviembre empieza la docencia. En cuanto empieza la docencia, se activa el aula de aprendizaje. Antes tienes el aula general. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más? Son 4 meses. Bueno, me parece que eso, o sea, que sí, que un poquito lo que yo os decía, ¿no? O sea, que y sobre todo porque es importante que aprendamos a ver TEA desde esa perspectiva que yo digo con esas gafas, ¿no? De la capacidad, no de la discapacidad, sino de la capacidad. Por eso hablamos de la persona autista, ¿no? Porque vemos todas esas capacidades que tiene y todo eso que le hace diferente y tan valorable. Y a veces a mí me da pena porque no sé, nos han educado o hemos aprendido a ver la discapacidad y no, vamos a ver las capacidades que tiene, ¿no? Mireia, las clases, dice, nos preguntas, ¿las clases son cada día durante esos 4 meses? No, lo normal será que tengas una, dos clases o una a la semana, que son 2 horas, ¿vale? Eso es, para que luego también tengas más tiempo durante la semana, porque si no, imagínate todos los días, es que, vamos, sería muy complicado, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Bueno, veo que está todo claro, que no tenéis más preguntas. Bueno, pues nada, que os espero aquí, que vaya todo muy bien y nada, cualquier duda, acordaros, tenéis aquí esto, ¿de acuerdo? Vanessa dice, ¿me puede servir para ayudar a mi hijo con TEA aunque no trabajo en ello? Por supuesto, Vanessa, todo lo que tú vas a aprender es la práctica de cada día. Te va a ayudar a saber cuáles son, ¿no? las características en las que están recogidas médicamente. Por eso está ese el DSM-5 renovado, que es con el que se evalúa, ¿no? todos los trastornos y deficiencias, pero es que además te va a dar herramientas para poder trabajar con tu hijo. Creo que es muy interesante y además es muy práctico. ¿Eh?
Mireia dice, es un curso homologado para el departamento. Me estás hablando desde Cataluña, ¿verdad? Cuando me hablas del departamento, me imagino. ¿Sí? Es un curso de títulos propios, están reconocidos una serie de ECTS, que el que los teníamos aquí, os lo miro ahora porque yo no me acuerdo, pero está aquí recogido. Entonces, 12 ECTS y título propio, por tanto, a la hora de la homologación habría que comprobarlo, pero sí que tienen esto, ¿de acuerdo? Cuando sale, soy de Córdoba y tiene validez. Vale, Noé. O sea, empieza el 23 de octubre es la experiencia UNIR, la docencia es el 12 de noviembre y termina el 29 de marzo. ¿Vale? La validez sí que os sirve, o sea, esos 12 CTS, pero tendríais que comprobarlo según para lo que necesitéis. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ha quedado claro esto? De todos modos, cuando os pongáis de acuerdo y habléis con la información, ya os lo confirmarán todo. ¿Vale? ¿Sí? Perdonad, estoy un poquito lenta, es que estoy con un catarro que me está costando un poco, ¿eh? Pero bueno, a ver, tenemos un nuevo mensaje aquí. Dice, vale, dice, al tratarse de un experto universitario, barema siempre según la comunidad autónoma y la convocatoria de oposiciones en el apartado de otros méritos. Gracias, Belén, por esta pequeña eh, aclaración. ¿Vale? ¿Tenemos alguna duda más? Bueno, pues si no hay más dudas, acordaros cualquier cosa que queráis, lo tenéis aquí y os espero ver aquí. ¿De acuerdo? Nos vemos.